Mirad, todas las personas, hombres, mujeres, sean creyentes o no sean creyentes, todas tienen un problema de incoherencia. Todos tenemos en nuestra vida incoherencias. Creemos unas cosas, pero luego al final hacemos otras. Nos comportamos de manera diferente a lo que creemos. Es el sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Por eso el tema de esta mañana es sí, pero. Para poner un ejemplo de lo que quiero decir, que se pueda entender y que afecta pues, a nuestra sociedad, sabéis que nos han sensibilizado últimamente mucho con el tema del tabaco. Fumar mata, lo dice el paquete, eso antes no. Antes, había el doctor Andreu de Barcelona que aconsejaba, si alguno tenía asma, fumar sus cigarrillos. Eran unos cigarrillos mentolados. Bueno, eso ha pasado a la historia. La cosa ahora es muy distinta y todo el mundo es consciente de que fumar mata realmente. Por lo tanto, todos estamos sensibilizados y mucha gente ha dejado de fumar, pero todavía hay quien fuma y no porque quiera. Él sabe que es malo, sabe que no quiere fumar, pero fuma. No puede dejar de fumar. Ese es el problema. Y el creyente tiene más complicaciones todavía, tiene más incoherencia en su vida, porque como creyentes tenemos los mandamientos de Dios. Tenemos una ética y unos valores que debemos de cumplir. Pero ¿sabéis? Muchas veces tenemos problemas de incoherencia que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Por ejemplo, ¿quién no confiesa que el Señor es lo más importante? ¿Quién ignora el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Señor tiene que ser lo primero en mi vida. ¿Hay algún creyente que niegue esto? No, todos lo sabemos, todos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos dejado las cosas del Señor, venir a la iglesia, el servicio a la iglesia, por otras cuestiones, exámenes, familia, en fin, sea lo que sea, cada uno lo sabrá, y nos hemos justificado de esta manera para dejar de cumplir con este mandamiento? ¿Quién no sabe, hermanos, que la oración en la iglesia es importante? Que como iglesia tenemos que orar al Señor. Todos lo sabemos. Pero hay algunos, hay bastantes hermanos, porque yo sé que hay algunos que no pueden venir, pero en la reunión de oración somos muy poquitos los jueves, muchos faltáis. Yo sé que algunos no podéis, pero también sé que algunos sí podéis estar y no estáis. Estáis incumpliendo porque sabéis que hay que estar en la reunión de oración. ¿Quién no sabe, hermanos, de los que estamos aquí, que no se debe de mentir? Que toda la mentira proviene de Satanás. ¿Y qué hacemos cuando nos queremos justificar de algo? Mentir. ¿Quién ignora que la murmuración es muy dañina en la iglesia? Que la murmuración rompe la unidad, que la murmuración es el medio por que Satanás entra en cualquier grupo, en la iglesia evidentemente también, para generar división. Y además, que esto es muy peligroso, ¿quién no lo sabe? Y sin embargo, cuando nos molestamos con alguien, cuando algo nos molesta, cuando nos enfadamos con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Murmurar de esa persona. No podemos evitarlo, ¿verdad? ¿Quién no sabe, hermanos, que no dar testimonio por el bautismo, mientras no des testimonio mediante el bautismo, estás en desobediencia a Dios? Porque ese mandato lo pone Dios. Y no puede ser recibido en la congregación. ¿Quién lo ignora a estas alturas? No es una imposición de la iglesia. El Señor dice que tenemos que bautizarnos y los que fueron bautizados, como esta tarde va a ocurrir, serán añadidos a la iglesia. Tú no estás añadido a la iglesia del Señor si no has dado testimonio, pero tú sabes que te tienes que bautizar. Probablemente o no es el momento o hay algo en tu vida que te lo impide, pero no lo solucionas y de esta manera estás desobedeciendo al mismo Señor Jesús. ¿Quién no sabe, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros para poder mantener esa unidad de la familia, esa unidad de la iglesia, que tenemos que esforzarnos por mantenerla? ¿Quién no lo sabe? Que incluso, hermanos, tenemos que renunciar a nuestros derechos si eso puede ser piedra de tropiezo para alguien o puede originar en la iglesia, porque no hay nada más importante, yo no soy más importante que la iglesia y tú tampoco. Y por aras de la buena sintonía, de la armonía, de la unidad de la iglesia, tenemos que renunciar
precisamente incluso a nuestros derechos y soportarnos los unos a los otros para que la convivencia sea buena. Lo haces en tu casa, lo haces con tu mujer, en la iglesia lo mismo. Sin embargo, hermanos, por cuántas tonterías muchas veces nos hemos disgustado y hemos generado un problema. No sé, se me ocurren muchas cosas. ¿Te has sentido identificado con algo de lo que he dicho? ¿O hay alguna cosa que todavía no he dicho? Seguramente sí. Pero tú sabes cuál es, piensa en eso. ¿Cuál es tu sí, pero? Seguro que lo tienes. Y ¿sabes una cosa? No eres tú, ni yo, somos todos. Fíjate si somos todos, que hasta Adán y Eva lo tenían. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Que el Señor les dice, no comerás de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos, cuando vino el diablo, dijeron, no, sabe Dios que seréis como dioses. Oye, esto es bueno. Dios nos ha prohibido, pero es que esto es bueno. Y comieron. Comió Eva y a Adán tampoco le importó mucho, También comió, desobedecieron a Dios. Y es que cuando hay cosas que nos apetecen, cuando tenemos deseos, cuando tenemos intereses, eso es más fuerte que la obediencia al Señor. Siempre nos movemos por intereses, por nuestros deseos, que no tienen por qué ser buenos, aunque a nosotros nos parezcan interesantes y apetecibles. Yo siempre digo que si el pecado no tuviera atractivo, nadie pecaría. El pecado tiene atractivo. Si no, ¿de qué vamos a pecar? Si el pecado fuera malo, y es malo por las consecuencias que tiene, pero en principio tiene un aliciente, tiene un atractivo. Y fíjate que no solamente Adán y Eva. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 7, versículo 15, por favor, si lo proyectáis. Romanos capítulo 7, versículo 15. Fíjate, si el apóstol Pablo dice esto, ¿qué vamos a decir nosotros? Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo está confesando su incapacidad para hacer las cosas que cree que debería de hacer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pablo también tenía sí, pero. Pero el versículo anterior da la razón. Estamos leyendo el 15. Poner el 14. Mirad lo que dice el 14. El versículo 14, Pablo acaba de decir que explica el por qué ocurre esto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, tú, soy carnal. Y añade, vendido al pecado. Oye, ¿sabes lo que quiere decir que estamos vendidos al pecado? Eso estaba Pablo y tú y yo también. ¿Sabemos lo que quiere decir vendidos al pecado? Claro, como hoy no hay esclavos, no lo sabemos. Pero cuando uno se vende a alguien, es esclavo de quien lo ha comprado. Vendido al pecado quiere decir que somos esclavos del pecado. Si somos esclavos, no podemos hacer lo que queremos. Estamos esclavizados al pecado. Por eso, añade Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Vivimos en una sociedad que también admite que esto es así. ¿Cómo se tratan las adicciones? ¿Por qué cuando alguien es adicto al juego, al alcohol, a la droga, a lo que sea, hermanos, por qué necesita ayuda? Porque se sabe que esta persona se ha esclavizado y no puede dejar de hacer eso y necesita ayuda. Y nuestra sociedad a estas personas las trata como enfermas, lo cual es un problema, porque claro, si son enfermas, quiere decir que no tienen responsabilidad. Si yo la esclavitud que aquí el apóstol Pablo me dice que tengo al pecado, lo considero una enfermedad como la sociedad considera una enfermedad las adicciones, quiere decir que no soy responsable. Pues apaga y vámonos. Pablo dice que esto es normal, que hasta él le pasaba, no podemos evitar pecar, estamos vendidos al pecado. Oye, amén, terminamos ya la predicación esta mañana. Va a ser corta, ¿no? Pero no es así, hermanos. No es así. Lo que Pablo está enseñando en este texto y en otros es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vencer el pecado. Pero por supuesto que no podemos tolerar el pecado en nuestra vida, porque la paga del pecado es muerte. Y si somos esclavos del pecado, de alguna manera algo está previsto que podamos hacer para salir de esa esclavitud. Pero no podemos tolerar el pecado en nuestra vida. Entonces, lo que Pablo, repito, está diciendo es que todos estamos esclavizados, atados al pecado, de tal manera que no intentes por ti mismo resolver esas incoherencias. Ese sí quiero, pero no puedo.
porque no lo vas a conseguir, vas a fracasar. Es una guerra perdida. Ahora, hay solución y tienes que adoptar esa solución, porque de lo contrario, sí o sí, vas a ir a la condenación eterna. Porque, repito, el Señor dice que la paga del pecado es muerte y no se va a librar nadie de eso. ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cómo podemos solventar este problema? Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Así y todo, seguimos con nuestras incoherencias. Pero sabemos que la solución está en creer, en aceptar, en recibir a Cristo como Salvador, como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Él está la solución. Y lo hemos hecho. Pero ¿por qué entonces seguimos esclavizados al pecado? Te voy a hacer una pregunta. Cuando haces aquello que sabes que no debes de hacer, ¿qué es lo que haces? ¿Intentas esforzarte por hacer lo correcto? Decir, a ver, yo tengo que venir a la iglesia. Sé que tengo que venir a la iglesia, me lo dice el Señor, esta mañana lo estudiamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo tengo que venir a la iglesia, ¿no? Pero no me apetece. Hoy me había planificado irme a la playa o pasar el día con la familia y yo sé que estoy desobedeciendo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Decir, tomo la firme determinación de ajustar mis hechos, lo que yo voy a hacer, a lo que creo que tengo que hacer, que es ir a la iglesia, o te justificas y adaptas tus creencias a lo que vas a hacer. Es decir, bueno, no tiene tanta importancia si no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que haces? Porque el problema que tenemos, hermanos, es que solemos justificar nuestras incoherencias, autoengañarnos para de alguna manera quedarnos tranquilos, porque las incoherencias pues, es algo que nos hace sentir mal, ¿no? Fíjate que de esta manera lo que ocurre, y no sé si lo has observado, pero yo creo que los que llevamos años en la iglesia podemos observar que algunos hermanos, me puedo incluir también, como no, tenemos comportamientos que no cambiamos. Llevamos un montón de años haciendo cosas que no son correctas y no cambiamos. Al final tendremos que decir, es que yo soy así. Y no es así, hermanos. Podemos y debemos de cambiar. Pero hay una cosa que es importante. Y eso es que tenemos que reconocer, admitir que estamos haciendo algo mal. Si lo justificamos, nos estamos autoengañando. Por ejemplo, buscando el ejemplo del tabaco, si yo sé que fumar es malo y quiero dejar de fumar y no puedo hacer dos cosas. Puedo coger y puedo decir, mira, tampoco es tan malo fumar, no fumo tanto, o, oye, en la ciudad hay contaminación, eso también es malo y no lo puedo evitar, pues porque me fume no va a pasar nada. O puedo decir, mira, yo conozco una persona que tiene 90 años, ha fumado toda su vida 2 cajetillas de tabaco, oye, y está saludable, no le pase malo. No tiene que ser tan malo porque no le pasa nada. Más excusas, no sé cuál es la tuya. Hay quien también puede decir, no, yo sé que tengo que dejar de fumar, pero no es el momento ahora. Estoy viviendo una situación de estrés y el tabaco me tranquiliza. Si dejo de fumar ahora, me voy a sentir peor. Lo haré mañana. Y así pasa 1 año, 2 años, 3 años y sigo fumando. Eso es una de las cosas que se pueden hacer. Si el médico me dice, oye, esto no puedes comer, tu salud no te permite comer este alimento porque es malísimo. Yo sé que eso no lo puedo comer. Pero excepcionalmente sí. Si yo me lo como ahora, por una vez no me va a pasar nada. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Pues que lo hago una vez y tantas veces como me dé la gana, tantas veces como me apetezca, porque será siempre una excepción. Y así me salto la regla, ¿no? No sé, otra cosa igual. ¿Te has enamorado alguna vez, alguno de aquí seguramente sí, no lo sé, de alguien que no es creyente? ¿Tú no sabes que la Escritura te dice que no te unas en yugo desigual? Sí, lo sabes. ¿Quién lo ignora? Pero yo sé que esta persona con la que me voy a casar no me va a impedir a la iglesia. Yo sé que esta persona igual se va a convertir porque yo voy a estar orando por ella y le voy a dar testimonio. Fíjate, le estás dando testimonio desobedeciendo al Señor, pero tú te convences de eso, ¿no? En fin, no sé, hermano, ¿cuántas cosas más podemos decir? Esto es lo que habitualmente hacemos. Los niños no son así. Los niños son más sinceros. Hemos comentado en alguna ocasión que en la escuela dominical a unos niños se les enseñó un día que no debían de pegarse con otros niños, ¿no? Y ellos lo entendían perfectamente. Sí, no debo de pegarme con nadie. Vale. Y entonces si un niño te pega, ¿qué haces? Pues le pego más fuerte. O sea,
sabemos lo que tenemos que hacer, pero luego a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos, hermanos. Y el problema que tenemos, y eso no tiene solución, es que si nos justificamos, si nos autoengañamos con estos pretextos que estoy diciendo y el que tú habitualmente uses, nunca habrá solución. Mira, un adicto a cualquier adicción necesita ayuda, realmente necesita ayuda. Pero eso no quiere decir que la ayuda le vaya a solucionar la adicción. Si él no pone de su parte, si no reconoce que es adicto, si no se esfuerza, la ayuda que le puedan dar no le va a servir de nada. Es básico, es primordial, es primero que esa persona reconozca que es un adicto a algo. Y una vez que lo haya reconocido, que quiera dejar la adicción. Y en tercer lugar, que esté dispuesto a hacer lo necesario para que entonces la ayuda que va a recibir pueda ser efectiva. Pues lo mismo, hermanos, con cualquier otro pecado. Si tú quieres erradicar un mal hábito de tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Tú sabes, hermano, en lo que estás fallando. Claro, sí lo sabes. Mira si lo sabes, que cuando alguno te hace ver que estás desobedeciendo al Señor, ¿qué haces? Y tú sabes que es verdad, te enfadas, te pones a la defensiva, te sientes atacado y te enfadas. Ya lo dijo Tácito, ¿eh? Enojarse por un reproche es reconocer que se ha merecido. Así que cuando nos enfadamos porque nos llaman la atención por algo, es porque han puesto el dedo en la llaga. O sea que tú sabes perfectamente lo que tienes que eliminar, pero tienes que querer, primero tienes que reconocerlo, tienes que admitirlo abiertamente. Dejémonos de engañar, hermanos, haciendo lo que no conviene. Tenemos que dejar de engañarnos. En segundo lugar, que tenemos que querer dejar ese pecado, aunque nos apetezca mucho, aunque nos guste mucho, aunque nos seduzca mucho, tenemos que querer dejarlo. Y luego estar dispuestos a luchar, porque la Biblia no dice que no tengamos que luchar contra el pecado. Claro que vamos a necesitar ayuda y la tenemos, pero si nosotros no luchamos es como el adicto, la ayuda no sirve. Entonces, mira lo que dice la Escritura, lo dice también el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, este texto es clave. Nos está diciendo que es verdad que somos esclavos del pecado, que hemos sido vendidos al pecado, y que vamos a fracasar todas las veces que intentemos por nuestros medios erradicar esa esclavitud. No podemos librarnos de esas cadenas que nos atan a nuestros malos hábitos. Pero Cristo dice que en Él tenemos libertad. Yo no sé si todos los que estamos aquí realmente entendemos lo que es esto y hemos un día, tal vez escuchando la predicación del Evangelio, tal vez escuchando las Escrituras, hemos sido redarguidos y nos hemos dado cuenta de la gravedad que tiene nuestro pecado, que nuestro pecado nos lleva a la condenación eterna. Y eso es algo terrible que no nos podemos imaginar. Y que además no podemos librarnos de ese pecado. Nos damos cuenta que podemos hacer cosas que estén bien, pero estamos haciendo también cosas que están mal, cosas que son contrarias a la ley de Dios y por lo tanto merecen el castigo de Dios, que es la condenación eterna. Y si conociendo que Cristo ha muerto por nosotros, hemos acudido a Él para que nos dé la libertad. Si no lo has hecho, yo te invitaría a que lo hicieras ahora, si sientes esa necesidad, si te das cuenta, si el Espíritu Santo te está redarguyendo ahora y tú puedes entender que vas a ir a la condenación eterna porque estás pecando, si realmente eres honesto contigo mismo y reconoces que has pecado y entiendes que no es tu justicia por la que vas a ser juzgado, sino por la justicia de Dios, bueno, pues entonces en Cristo hay solución. Él dice que nos libera, nos libra, nos da libertad. Pero yo sé que la mayoría habéis hecho esta confesión, yo sé que la mayoría habéis recibido al Señor. Sabéis que en Él hay salvación y sin embargo seguimos siendo incoherentes. Hay muchas cosas también en nuestra vida que tenemos que eliminar. Y es que mira lo que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El problema es que hemos sido librados. Nosotros, los que creemos en el Señor, se han roto las cadenas de esclavitud. Sí podemos dejar de pecar. Pero no lo hacemos
Porque a pesar de que Cristo ha roto nuestras cadenas, vamos a poner un ejemplo de un pajarito que está en una jaula. Ese pájaro no puede salir, pero si alguien le abre la puerta, puede salir o no. Eso es lo que está diciendo la palabra. Que Cristo te ha abierto la puerta, ha roto las cadenas de esclavitud, pero tú no tienes que sujetarte al yugo. Si tú no sales de la jaula, sigues viviendo en esclavitud. Ahora, porque tú te sometes a ese yugo de esclavitud. Y esto es peligroso. Es muy peligroso porque tiene consecuencias. No olvidemos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña, y yo voy ahora a leerlos. Está en Hebreos. Esta mañana lo leíamos en el discipulado. Recordad que dije que lo veríamos aquí. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, no podemos olvidar lo que dice este texto y tenemos que considerarlo muy seriamente. Hebreos 10, 26, 27. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si nosotros permanecemos en esclavitud, si nosotros no salimos de la jaula, si nosotros vivimos en la carne y continuamos pecando, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de devorar a los adversarios, la condenación eterna. Esto es así, hermanos. Tomémoslo muy en serio porque lo dice la Escritura. Si vivimos en pecado, si vivimos en la carne, vamos a recoger la condenación, la muerte. Luego lo vamos a ver también en la Escritura, pero yo creo que lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. Entonces, siguiendo los ejemplos que estamos poniendo, voy a intentar decir lo que deberíamos de hacer, cómo deberíamos de pensar. Vamos a ver, si yo estoy fumando y quiero dejar de fumar, yo puedo hacer dos cosas. Puedo decir, bueno, no es tan malo. No es tan malo. Minimizar el pecado, ¿no? Y todas las excusas que podamos poner. Ya las he dicho antes y tú sabrás las que pones o las que has puesto. Pero también puedo decir una cosa. Yo sé que fumar mata. Y pensar en las consecuencias que tienes si tú sigues fumando. Mira, yo me he apuntado aquí algo para decíroslo. ¿Sabéis que el tabaco es la primera causa de muerte en el mundo de Occidente? ¿No lo sabíais? Es la primera causa de muerte. Mira si es grave. Que la primera causa de muerte no es el cáncer. Bueno, o sí es el cáncer en algunos casos de pulmón, pero no es por causa del tabaco. Mira lo que produce el tabaco, o lo que puede producir. Bronquitis crónica, gastritis crónica, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Puedes tener un enfisema pulmonar, incluso un cáncer de pulmón, que también, el tabaco además también afecta al cerebro y por lo tanto puedes acabar más fácilmente con demencia y muchas cosas mal, ¿a cuál peor? Y hablando solamente del cáncer de pulmón, que quizás es lo que más conocemos, ¿sabes lo mal que se pasa a quien tiene un cáncer de pulmón? ¿Sabes lo que produce el cáncer de pulmón? Te restringe la cantidad de aire que tus pulmones pueden tener y poquito a poquito te vas asfixiando, pero muy lentamente. Y esa falta de aire es angustiante. No tienes dolor, pero lo pasas peor. Pero, ¿sabes? El cáncer de pulmón es un cáncer que produce metástasis. Y principalmente esa metástasis sucede en el cerebro y en los huesos, que casualmente, mira tú por dónde, son dos de los cánceres más dolorosos que hay. ¿Tú quieres acabar así? No. Pues si piensas esto, en lugar de minimizar el problema, eso te va a ayudar a dejar de fumar. Lo mismo con el pecado, hermano. Mira, no olvides que la paga del pecado es muerte. Así que si tú estás desobedeciendo al Señor en lo que sea, si tú estás, por ejemplo, murmurando, en lugar de pensar, es que estaba enfadado, es que fíjate cómo es, y así lo harás, lo seguirás haciendo, puedes pensar, oye, la murmuración es muy grave, es muy dañina, y el Señor la castigó muy severamente. Tenemos ejemplos bíblicos. Así que yo no quiero que el Señor me castigue, no quiero pagar las consecuencias de la murmuración. ¿No crees que eso te ayudará a esforzarte? Y así con cualquier cosa que podamos ir diciendo. Pero fíjate que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato. Si quieres
Si has recibido al Señor, has sido liberado de la esclavitud del pecado. Tu puerta, la puerta de tu jaula está abierta. Ahora sal de esa puerta para vivir andando en el Espíritu. Esa es la ayuda que vas a tener. Pero esa ayuda la tendrás cuando salgas de la jaula. Cuando realmente te libres de las cadenas que, por cierto, Cristo ha roto, pero que tú te empeñas en seguir negando que estás encadenado a esos pecados. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es que eso es así, no hay más remedio. Si vives en la carne, no puedes vivir en el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces decimos, sí, pero yo sé lo que tengo que hacer, pero no hago lo que quiero. Lo que le pasaba a Pablo. Pero mira, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Es el Espíritu la ayuda que el Señor nos da. Mira, la ayuda que el Señor nos da es, primero, rompe las cadenas que nos esclavizan. Y en segundo lugar, la ayuda que tenemos es el Espíritu Santo que nos da para que nos guíe. Pero si tú no escuchas su voz, si tú le contristas, entonces, mal asunto, hermano. Dice también, esto es Gálatas 5, 16, 17, y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, lo que nos da la vida no es la carne, sino el Espíritu. Por eso dice, vivamos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Los que os habéis bautizado y los que os vais a bautizar esta tarde, el testimonio que vais a dar es que morís al pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Que morís al pecado es el testimonio que vais a dar para andar en vida nueva, para andar en el Espíritu. Y mira, todos vamos a pecar, pero vamos a pecar luchando, hermanos, vamos a caer, vamos a ser derrotados en más de una ocasión luchando, pero no nos vamos a abandonar al pecado, no vamos a pecar voluntariamente. Y la Escritura, la advertencia es al que peca voluntariamente. Así que sé que vamos a pecar, si no fuera así ninguno sería salvo, todos pecamos, pero una cosa es pecar luchando, queriendo erradicar el pecado de mi vida, y otra muy diferente es voluntariamente engañándome, diciéndome esto no tiene importancia. El Señor lo va a pasar por alto porque tampoco es tan grave. Hay otros que hacen cosas peores. El Señor sabe que yo soy débil y me va a perdonar. No te equivoques. Esto no va a ocurrir. No, me parece que no hace falta que vuelva a leer el texto de Hebreos, porque si pecamos voluntariamente no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor, de furia, de ese fuego que nos tiene que consumir. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. Tomémoslo en serio, hermanos. Vamos a resumir, para ir terminando. No podemos dejar de pecar, porque somos esclavos del pecado, pero en Cristo hay libertad. Él nos rompe las cadenas. Pero ahora eres tú el que tienes que salir de la jaula, el que tienes que andar en el Espíritu, el que tienes de dejar de andar en la carne. Y tienes ayuda, la guía del Espíritu Santo. Pero fíjate que hay dos cosas. Hay una parte que te toca a ti y otra parte que es la ayuda que Dios te ofrece. Igual que decíamos, si un drogadicto va a un centro de rehabilitación y no quiere o no hace lo que tiene que hacer, de nada le va a servir la ayuda que le puedan dar. De nada nos va a servir la ayuda, hermanos, si no queremos erradicar ese pecado de nuestra vida. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y luchar hasta la sangre. ¿Recordáis el texto? Aún no habéis luchado hasta la sangre combatiendo el pecado. Tenemos que luchar. Porque la ayuda no nos va a faltar. La segunda parte, que es la de Dios, esa la vamos a tener siempre. Pero no nos servirá de nada si no erradicamos el pecado en nuestra vida, si toleramos el pecado en nuestra vida. Cada uno sabe cuál es su pecado, lo sabe perfectamente, aunque lo quiera ocultar. Pues, hermanos, tengamos eso en cuenta porque repito que las consecuencias son muy graves. Y para terminar, un texto. Está en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Es un texto que nos tiene que dar confianza, pero también temor si no estamos andando como nos dice este texto. Mirad lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, los que se esfuerzan en obedecer a Dios, los que tienen la ayuda del Espíritu Santo, porque están bajo su guía. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no podía dejar de pecar, era esclavo, pero Cristo me ha librado y yo he decidido salir de esa cárcel. He aprovechado que me ha abierto la jaula
y salgo de ella. Para andar no conforme ya a la carne, no en la jaula, no en mi carne, sino en el Espíritu. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, mira bien, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora mira una cosa muy importante, porque los que son de la carne, los que están en la jaula, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ¿sabes una cosa? Finaliza el versículo 6 diciendo, mira, escucha bien, porque el ocuparse de la carne es muerte, permanecer en la jaula es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Luego, si por el Espíritu tenemos vida y paz, vivamos y andamos conforme al Espíritu en esa vida nueva que es lo que se nos pide. Si no vivimos como pensamos, si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, acabaremos haciendo, o mejor dicho, acabaremos pensando de acuerdo a lo que estamos haciendo. Tarde o temprano. Por lo tanto, hermano, yo os invito a todos a que reflexionemos, porque yo sé que hay cosas en nuestra vida que no hemos erradicado. Y os invito en esta mañana a que asumáis un compromiso delante del Señor. No lo dejes para cuando llegues a tu casa. Ahora, reconoce en tu interior cuál es tu pecado. Reconócelo. Y toma la determinación de erradicarlo de tu vida. Vas a contar con la ayuda del Señor, pero tú te vas a tener que esforzar y puedes hacerlo. La parte que te toca a ti, el Señor no lo va a hacer. Y decíamos, no me voy a poner así, Señor, haz que yo sea bueno. No. El Señor te va a ayudar. Yo sé que no podemos, pero el Señor nos ayuda. Pero la parte que te toque a ti, el esfuerzo te corresponde a ti. Yo te invito a que lo hagas ahora y que de esta manera puedas ir creciendo ese proceso de santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ojalá que no nos llevemos ninguna sorpresa. Yo quiero orar al Señor para finalizar. Padre, tenemos que reconocer que vivimos muchas veces engañados, que nos engañamos para no sentirnos mal, porque la carne es verdad que es débil, Señor, y nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nuestros intereses son tan fuertes, Señor, que pueden más que tus mandatos. Pueden más, Señor, que obedecerte a ti. Pero sabemos, Señor, que tenemos la ayuda, que Cristo nos ha roto esas cadenas que nos esclavizaban al pecado y que podemos, con tu ayuda, dejar de pecar. El problema, Señor, es que tenemos que reconocer el pecado y eso nos cuesta y nos duele. Y que también tenemos que poner de nuestra parte. Y eso no siempre nos apetece. Pues que el Espíritu Santo esté redarguyéndonos ahora para que sepamos tomar esa decisión ahora, que asumamos ese compromiso delante tuyo, ojalá también que con la Iglesia, y que a partir de ahí podamos experimentar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y si alguien, Señor, aquí todavía no dio el paso de recibir al Señor como Salvador para que rompa sus cadenas de esclavitud y le dé la vida eterna, también pedimos que el Espíritu Santo toque su vida para que lo pueda hacer ahora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.